Hola, ¿cómo están? Estamos acá en el Eco de Tandil con el periodista y economista Alejandro Berkovich. Bienvenido. Gracias, Marisol. Quien además es autor de el libro El país que quieren los dueños, editado por Planeta, un libro que vino a presentar en el aula magna de la Universidad Nacional del Centro en el marco del primer foro cultural cooperativo. Bien, Alejandro, gracias por el tiempo, gracias por aceptar estar con nosotros este ratito. Y un poco la premisa del libro, ¿no? ¿Cuál es el país que quieren los dueños? Que se desarrolla a lo largo de varios artículos de diferentes autores. Pero, eh, ¿qué presente nos asiste en en materia de economía, de social? ¿Qué podemos esperar de esto? Bueno, el libro plantea un debate que me parece que está bastante pendiente ¿Mm? en nuestra democracia, que es un debate sobre el proyecto de país y la articulación entre clases en un capitalismo periférico que desde hace mucho tiempo no crece. Eh, Eso no hay que perderlo de vista para entender lo que para mí es una apuesta bastante unánime del gran capital por la política económica que viene desplegando Javier Milei, más allá de que ahora haya señales de hartazgo, de agotamiento, algunos planteos incluso ¿Mm? que empiezan a producirse por parte de los que resultan dañados por el esquema económico. Más allá de eso, lo que yo noté es una apuesta muy masiva de esos grandes capitales por Milei, aun cuando poco tiempo antes de que él fuera electo presidente no consideraban que fuera alguien adecuado para el cargo. Estamos hablando de magnates que se juntan y que expresan sus posiciones políticas muy poco, de quienes se sabe muy poco, incluso en general, eh, pero que cuando se juntan son muy tajantes en expresar esas opiniones. Y cuando lo hicieron en 2023 en el foro de Xiao Xiao, un lugar que justamente es cerrado, donde no se puede asistir a sus discusiones, sino que son cerradas, son exclusivas, digamos, de ese círculo. Lo que sí sabemos que pasó en ese 2023 entre esos magnates que se juntaron en el hotel que controla Eduardo Elstein, que después fue quien hospedó a Milei en su Varios hotel meses. Ujú. durante varios meses. Bueno, ahí, 6 meses antes de la elección de primera vuelta, los votos que cosechaba Milei eran poquísimos. Te diría, prácticamente ninguno de esos magnates consideraba que fuera una buena opción. Aparecía primero Patricia Bullrich, Ujú. que luego termina fuera del balotaje. Aparecía después Horacio Rodríguez Larreta, que antes que eso perdería las internas con Bullrich. Y muy al final había apenas un par de votos para un Milei que 6 meses después se convirtió en la gran apuesta de ese sector. Bueno, la pregunta que se plantea el libro es cómo fue que terminaron sintonizando los deseos de esa Argentina magnate con la motosierra de Milei y cómo terminaron unos apoyando al otro, aun cuando algunos aspectos de esa política económica los terminarían perjudicando Ujú. a varios de ellos. Ujú. Sí, el libro también habla de esta preferencia por una economía quizás privarizada y extractivista por sobre una Argentina desarrollada, con innovación tecnológica, con generación de puestos de trabajo, muy enfocada en exportar energía, acero, un debate que ya se dio en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con industrializada o Argentina granero del mundo, ¿no? Pareciera un retroceso quizás en ese sentido, de que no necesite que haya desarrollo, sino quizás enriquecimiento simplemente. Mirá, Marisol, el año pasado un empresario me sorprendió cuando me dijo, quizás hacía falta un loquito que Ujú. hiciera esto que hacía falta hacer. Y en esa expresión estaba justamente la respuesta, o la respuesta que decidió darse ahora el Gran Capital a esta pregunta, que como vos decís es recurrente a lo largo de la historia argentina,
pero que ahora Milei quiere enterrar para siempre. Lo que dice Milei es que va a reformatear la economía argentina al punto tal de que va a haber sectores enteros que van a desaparecer. Y uno lo que ve al cabo de un año y medio es que hay sectores que efectivamente están achicándose de manera muy acelerada. Uno es la industria, otro es la construcción, pero hay muchos otros que también sufren la contracción del mercado interno y ese foco que elige hacer la administración libertaria, pero que también de algún modo acepta el gran capital, que es que Argentina va a tener tres motores de exportación y tres motores de crecimiento, y ninguno de ellos ligado al mercado interno. O sea, el foco histórico en la proteína vegetal que exporta la pampa húmeda, otro foco en los hidrocarburos de vaca muerta y otro en los minerales de la cordillera. Claro, eh, no entra toda la Argentina en esos tres sectores. Y la pregunta es, los capitalistas de otros rubros que no sean esos, ¿por qué apostarían por un modelo que los deja fuera a ellos? Bueno, la respuesta que yo encontré es que un poco por una cuestión disciplinaria, por una cuestión de imponer nuevamente ese carácter político que tiene el capital como fenómeno social, y un poco también porque en esa renuncia a desarrollar el país de manera más autónoma, más diversificada, más integrada, anida también en parte esa Argentina contenciosa, problemática, discutidora, a la que no le gustan las reglas que impone el gran capital. Bueno, para, para poner a raya eso, esa discusión, están dispuestos los grandes capitalistas a resignar incluso su propio poder. Porque, bueno, la verdad, a ellos también los perjudica un modelo subdesarrollista. Pero los perjudican tanto empresarios de un sector, por ejemplo industriales, al tiempo que los empodera en tanto clase poseedora. Esto es algo que también me di cuenta hablando mucho con ellos, que es que la prioridad de las grandes fortunas de la Argentina no está en el flujo del negocio que puedan generar en Argentina, sino en el stock de riqueza fugada que los convierte más que en capitalistas, en acreedores de la Argentina. Entonces, a un acreedor, a un empresario que armó una estructura offshore para pagar menos impuestos, que amasó una fortuna offshore que no está alcanzada por los gravámenes locales, pero que a la vez con esa fortuna compra bonos de la deuda de un país que sistemáticamente se endeuda porque no llega a cubrir los gastos de un Estado que la sociedad quiere grande, pero que sus ricos no quieren solventar. Bueno, a ese acreedor le conviene el ajuste que no le conviene a la misma persona en tanto empresario. Entonces, en ese choque de identidades prima la del acreedor. Y es así como se entiende también por qué alguien que tiene una constructora puede apoyar a un gobierno que dice no vamos a hacer más obra pública. Porque en ese ajuste de la obra pública que deja sin laburo al obrero de la constructora, se genera un ahorro que va a ir a pagarle los bonos al mismo dueño de la constructora que los compró con la parte de su guita que se llevó al exterior. Es un funcionamiento muy nocivo, ese funcionamiento, si querés, transnacionalizado del capital local. Pero es algo que ha pasado durante los últimos 30 años y de lo cual los sucesivos gobiernos que hubo no hablaron mucho tampoco. Porque el peronismo históricamente quiso un interlocutor, una burguesía nacional con la cual negociar, pero a la vez careció de ese interlocutor, muchas veces quiso fabricarlo y terminó en sucesivas frustraciones. Hay una frase de Sabina que dice, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió, con la frente marchita. Era una sabinera.
Bueno, es eso. En Ujú. algún punto hay quienes añoran un pasado de la gran burguesía, en un pasado nacionalista o que tenga desarrollo local, cuando no sé si existió en algún momento ese carácter de la burguesía nuestra, ¿no? Ujú. Bueno, sí, también se habla mucho de que Argentina fue potencia en las primeras décadas del siglo XX, siempre está instalada un poco esa falacia que el mismo presidente en sus discursos expone, que Argentina fue una potencia y que hay que volver a hacer eso, pero bueno, en un esquema totalmente regresivo, eso de que no había desarrollo de la economía primarizada y un PBI que obviamente no se medía como se mide ahora ni contemplaba un montón de variables. También pienso, quizás para instalar este modelo, hacía falta una retórica de la crueldad, como la que lleva adelante el gobierno y el presidente mismo en sus expresiones públicas. Era necesario también que todo eso aconteciera para poder instalar este modelo sin que haya una gran reacción del lado enfrente. Yo no sé, es una buena pregunta, la verdad. No es algo que aborde particularmente el libro, porque me parece que es más eh, algo que engarza a Milei con una tradición que está expandiéndose en el mundo. La tradición justamente de estas nuevas derechas violentas, misóginas, machistas, racistas. Eh, lo que sí le vino bien al ajuste fue la teoría que desplegó Milley, que yo llamo populismo magnate, que es esta teoría de que los empresarios son héroes. Eh, una teoría que, bueno, no sintoniza mucho con la percepción que tienen los argentinos de sus empresarios, de la clase capitalista que supimos conseguir, eh, pero que requería, de algún modo, como soporte teórico, como soporte político, la transferencia gigantesca de recursos que hizo Milei. Ujú. Eh, para bancar una transferencia tan cuantiosa y tan voraz, tan vertiginosa, bueno, hacía falta alguien que diga algo nuevo. Y eso nuevo fue, los empresarios son héroes, ofrecen bienes de mejor calidad, mejor precio. Bueno, toda una retórica medio rancia, la verdad, poco difundida incluso entre los economistas de derecha, digamos, algo medio que remonta a teorías ultra marginales las de Hayek y compañía, que esas sí me parece le sirvieron más al gran capital. Lo del odio y la crueldad, el morbo, ¿no? O sea, el regodeo en la crueldad, Ujú. porque es cruel, cerrar el Garrahan es cruel, digamos, dejar que se licúen los sueldos de los profesores universitarios es cruel, pero jactarse de eso es algo que incluso hasta me parece les está empezando a incomodar a los empresarios. No sé si hacía falta. Esa es la de más que hace Milei, como Ujú. su plus de ultraderechismo global, digamos. Que fíjate vos, es súper ideologizado también, Ujú. porque Absolutamente. Ujú. no es algo que aparezca en las conversaciones que uno puede tener con empresarios y demás. Es algo bastante de él, Sí, sí, y algo que jamás se lo hubiese permitido a otros políticos, a otras personas que encarnen ni hablar. el poder, jamás se hubiese dejado pasar. Em, bueno, Alejandro, también para ya liberarte y dejarte ir un poco, algo de actualidad, lo has estado hablando en tu programa también, reservas del Banco Central, el dólar se ha movido bastante estos días, y eso también empezó a incomodar, a ver si todo marcha acorde al plan, qué va a pasar si eso sigue subiendo, se trasladaría a precios, afectaría los números, ¿no? De la inflación, que es con lo que se vienen manejando, ¿no? Para tratar de Sí, construir cierta estabilidad. sí. Em, ¿Qué pasa con eso? Con las reservas dólar lo están pisando, ¿hasta cuándo se podría sostener? Bueno, es un momento de mucha fragilidad económicamente, Marisol. La verdad que si hay algo que le faltó a este modelo que iba a atraer supuestamente inversiones Ujú. extranjeras, locales y de todo tipo,
fue eso. Estamos, según los propios registros del Banco Central, con niveles récord por lo negativos de inversión. La inversión extranjera es negativa en términos netos, o sea, hay más empresas que se llevan dividendos o que repatrian capitales o que venden y se llevan la guita a sus casas matrices, que la que entra para inversiones de ese capital multinacional. Y eso es una de las razones por las cuales no consigue acumular las reservas que debería acumular el Banco Central para defender un tipo de cambio evidentemente atrasado. Ujú. Hoy comer en Almagro, en Buenos Aires, es más caro que comer en Mónaco. Irse a Bariloche una semana en vacaciones de invierno es el doble de caro que irse una semana a Río de Janeiro. Entonces, esa, ese desfasaje, esa problemática macro, que curiosamente a muchos colegas les pasa por el costado, muchos Ujú. colegas economistas, digo, les pasa por el costado y dicen la macro está ordenada. Claro, es una tentación concederle eso a un plan económico que efectivamente tiene una tasa de inflación más baja que la que recibió Milei, eh, pero que al haber subordinado todos los demás objetivos de política económica a ese, rompió todo lo demás. Ujú. Entonces, bueno, efectivamente el dólar se va de 1150 a 1300 en 20 días y ahora la pregunta es, ¿y la inflación de julio? ¿Qué va a pasar? Eh, Porque, bueno, se sabe que en Argentina los precios siguen el dólar, se vio que trató Caputo de mantener a raya el dólar como pudo y se vio que se le escapó también. Ujú. Entonces, sí, es un momento de mucha zozobra para el gobierno, de mucha alarma para el Banco Central y donde se expone, creo yo, esa fragilidad del que venimos hablando. Ujú. Sí, bueno, también los números inflacionarios que dejan por fuera un montón de variables, porque toda la gente de a pie sabemos que las cosas son mucho más caras o van aumentando mucho más de lo que dicen las cifras del INDEC. También pasa eso, ¿no? Que ahí se publicó una noticia sobre el índice inflacionario, también hay muchos comentarios como diciendo, pero ¿cómo? ¿En qué país? ¿Qué está pasando? Porque Sí, uno percibe que el aumento en realidad es mayor que lo que están marcando esos números. sí, sí, lo que pasa ahí es que también a mí no me consta que estén ahora manipulando estadísticas como hacía, no sé, Guillermo Moreno, por ejemplo, muy evidentemente en el INDEC. Pero lo que sí está pasando es que se están realineando los precios relativos. Ujú. Entonces, hay un montón de gastos que aumentaron mucho en las familias y hay un montón de precios que quedaron de un saque muy caros en relación a los ingresos. Ujú. Entonces, más allá de lo que dé la inflación, la tasa de inflación mensual ahora, ese salto inicial Sí, ya nos dejó a los que vivimos de un sueldo nunca cubriste eso porque los salarios quedaron atrasados, el poder adquisitivo exacto. nunca llegó a cubrirlos. Entonces, Ujú. ahí también ves que, sin mentir, la tasa de inflación mienten cuando dicen está resuelto el problema, porque el problema de ingresos está peor que cuando recibieron este quilombo, que fue un quilombo, que no es para nada mi intención disimular, que me parece que también parte de que los dueños hayan decidido cortarse un brazo apostando por este mamarracho macroeconómico y productivo, tiene que ver con la pesadilla económica en la cual nos sumió el anterior plan Ujú. económico. Esto es lo que hizo también que mucha gente vote, más allá de los 50 grandes dueños de la Argentina, que mucha gente de a pie también decidiera esta solución drástica, ¿no? Ujú. Optara por apoyar algo, aún sabiendo que lo iba a dañar y que ahora se está viendo hasta qué punto los dañó, ¿no? Sí, sí, parece que en vez de construir sería como ir en contra de algo también. Eso, ¿no? Sabes, el voto en contra y no a favor de construir otro modelo de país o otro país posible para todos. Bueno, Alejandro, hablábamos fuera de cámara, tu segunda vez en Tandil. Sí, Bueno, pero ¿qué te ha parecido? Ojalá que puedas volver, no, me ¿no? encantó, me encantó. Lo poquito que vi hoy me encantó. La verdad que estoy muy, muy contento de ser recibido en la Universidad Nacional del Centro. Toda la gente que vino, los que siguieron también la transmisión de Pasaron Cosas acá. Y la gente que nos ve y nos sigue desde acá es increíble. La verdad que es Sí.
una calidez la que Sí, sí, sentimos sí. en las calles y todo, que seguro vamos a volver. Sí, 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 muchos adeptos por aquí. Gracias, Alejandro, por tu tiempo. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos.